Hoy día vamos a hablar de secretos, o tal vez de que ya no hay secretos en este mundo. Vivimos en un mundo sin secretos, donde todo es público y donde todo es compartido. Pues veamos qué dice la Constitución, que también habla de este tema. La Constitución admite que tengamos secretos. ¿En qué casos? Miren ustedes lo que dice el artículo 2, inciso 18. Toda persona tiene derecho, estamos hablando del capítulo de los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otro índole, así como guardar el secreto profesional. Guardar el secreto profesional es entonces un derecho, es también un deber, pero es un derecho. Y hay ciertas cosas de nuestra vida que no tenemos obligación de compartir con nadie, ni siquiera con un juez. Pero hay otras que sí, en efecto, un juez puede acceder a ellas si así se requiere. Me refiero específicamente al artículo 2, inciso 5 de la Constitución, que trata sobre el derecho a estar informados. Y leamos lo que dice. Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan, y acá vienen los secretos, se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. La Constitución admite entonces que hay alguna información que pertenece a nuestra intimidad que está exceptuada por ley o que por razones de seguridad nacional no puede ser compartida. Y el párrafo siguiente es el que nos interesa hoy. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado. Como ven, nuestra Constitución admite muchos secretos. No tenemos derecho a estar informados de todos y sobre todas sus cosas. Hay ciertas cosas que nos pertenecen, que nos son propias y sobre las cuales nadie puede indagar. Nuestras convicciones políticas, religiosas, nuestra intimidad personal y familiar a la que tenemos derecho, la reserva por razones de seguridad nacional. Hay asuntos que por materia de ley no pueden ser difundidos. Por ejemplo, las encuestas una semana antes de las elecciones. Es decir, hay una serie de materias que no podemos, ¿no es cierto?, alegar que tienen que ser compartidas. De acuerdo a nuestra Constitución vigente, nuestra información bancaria y la reserva tributaria tienen el mismo estatus. No son derechos ilimitados en el caso del tema bancario y tributario, porque un juez, el fiscal de la nación o una comisión investigadora del Congreso puede solicitar que se levante y conocer esa información. Es decir, se requiere cierta jerarquía dentro de la administración pública para conocer esa información. ¿Qué ha pasado? Se ha publicado un reglamento a través del Ministerio de Economía y Finanzas que faculta a la SUNAT a conocer toda nuestra información bancaria. En la medida en que tengamos saldos en nuestras cuentas de ahorros o cuentas corrientes por más de 10.000 soles. La medida afecta a 1.700.000 personas naturales, aproximadamente. No afecta a los 32 millones de peruanos y no persigue a los 32 millones de peruanos. Persigue básicamente a personas que viven en la formalidad, no a las que viven en la informalidad. Sin embargo, la Constitución tiene que querer decir algo. ¿Cuál es el antecedente de esto? En el año 2018, el gobierno Martín Vizcarra publicó un decreto legislativo que busca perseguir la evasión y la ilusión tributaria. La ilusión tributaria es la que se utiliza a través de mecanismos legales para evitar el pago de tributos. Esa norma tenía que ser reglamentada. Este reglamento esperó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la SUNAT tenía que acreditar que iba a manejar con confidencialidad los datos obtenidos del sistema bancario.
Pero acá vienen los problemas. Aun cuando esa garantía exista, el texto de la Constitución significa algo tiene que significar. Si tenemos la protección de la reserva tributaria y el secreto bancario que se levanta por juez, a pedido de un caso investigado, la SUNAT primero tiene que investigar un caso y luego solicitar esta información. Todos tenemos el deber de colaborar, y eso es clarísimo, con el sostenimiento del país a través de nuestros tributos. Nuestros tributos permiten redistribuir la riqueza, de tal manera que se puedan prestar servicios, se puedan otorgar bienes públicos que son para la mejora de toda la sociedad. Tenemos que tributar. Los peruanos formales tributamos. Hay, efectivamente, un sector de la sociedad peruana muy amplio, lamentablemente, que no tributa y que tiene que ser acotado de alguna manera. Nadie se opone a que la SUNAT acote a las personas que obtienen una renta y no la declaran, o que venden algo y no pagan el impuesto general a las ventas. Nadie se opone a eso. El problema es que el camino tiene que ser constitucional, porque este camino inconstitucional, creo yo, tiene varios riesgos. El primer riesgo es el de la confidencialidad. Por más que la SUNAT diga que efectivamente nuestra información está bien cuidada, hemos visto que en el mismo sistema bancario hay problemas. En el mismo sistema bancario hay amenazas, porque la digitalización tiene amenaza de hackeo permanente. Amenazas que han convertido en algunas oportunidades a personas inocentes en víctimas de asaltos dentro del mismo sistema bancario. Imagínense usted si esta información va a estar en manos de la administración tributaria. Es decir, ¿está segura nuestra información? ¿Tenemos la tranquilidad de saber que esta información no va a caer en manos delictivas? Lo dudamos, ¿no es cierto? Lo segundo es que podemos ser víctimas de procedimientos abusivos de la propia SUNAT. Suponga usted, por poner un ejemplo, que usted organiza el pandero de sus amigas y familia, su junta, ¿no es cierto? Y que tiene usted la plata de la junta en su cuenta. Usted no puede acreditar que ha ganado eso trabajando. Imagine usted que han juntado con la familia, después de varias actividades, el dinero para la operación de un miembro de la familia, han confiado en usted y han puesto todo el dinero en su cuenta para que ese muchacho pueda operarse. A través de, en fin, actividades, polladas, eventos, tienen el dinero para que el chico pueda operarse y son más de 10.000 soles, igual que la Junta. ¿Qué le va a explicar a la SUNAT? ¿Que ese dinero lo ganó? No. La SUNAT va a decir, ese dinero que usted tiene ahí es obtenido de manera irregular, no lo ha ganado con su trabajo, por lo tanto usted tiene que pagarnos el IGB con las multas y moras correspondientes. El asunto puede ponerse muy grave y muy abusivo si es que no tiene límites la SUNAT en este asunto. Pero lo tercero y lo más grave puede ser la huida a través de, lamentablemente tengo mucho ruido en este momento, me van a permitir un instante por un problema de ruido terrible, ya está pasando. Muy bien. Lo que señalaba yo es que podemos tener un problema de huida en la bancarización. Cientos o miles de personas que deciden que el dinero ya no pase por el sistema bancario. En un momento en que necesitamos que la mayoría de los peruanos bancarice justamente todos sus ingresos por razones de la epidemia del COVID. Estas consideraciones tienen que ser discutidas. La Constitución no es un papel mojado en tinta, quiere decir algo. Protege por alguna buena razón. Por lo tanto, recomendamos que antes de esperar una acción popular, que es lo que se va a interponer probablemente contra esta medida para llegar al Tribunal Constitucional, pues la SUNAT considere un camino menos abusivo, digamos, con la Constitución, y el Ministerio de Economía y Finanzas, que dé más tranquilidad a los contribuyentes que sí pagamos nuestros impuestos y que estamos al día. Mientras tanto, el consejo a todos ustedes es, cualquier cosa que tengan en el banco, tengan clara cuál es la historia de ese dinero, centavo a centavo, porque se los van a preguntar. De todas maneras, aunque no haya permiso del juez,
aunque no haya comisión investigadora y aunque no haya solicitud de la fiscal de la Nación. Esto es peligroso, como era peligroso, reitero, que por ejemplo la Comisión de Defensa del Consumidor tuviera toda la información bancaria que se le solicitaba a la Superintendencia de Banca y Seguros. Se presta también al chantaje político y a la persecución política. Así que hay que tener cuidado con estas disposiciones.